Vamos a hablar de hambre emocional, que seguro que, bueno, pues ya si os habéis conectado a estas charlas porque es un tema que interesa, hambre emocional, hambre psicológica, y para hablar de ello voy a empezar hablando del hambre en general y sobre todo focalizándome primero en el hambre, qué es el hambre y sobre todo qué es el hambre física, el hambre físico, ya que es una sensación que uno siente a nivel físico y nos ayuda a detectar esa necesidad de ingerir alimentos. Yo siempre hay un tema con el que cualquier pregunta que se me hace, ¿no?, relacionado con estos temas, cuando hablo de estrés o cuando hablo de hambre emocional como estamos hablando ahora, que es un tema que nos ayuda mucho a entender de dónde viene esto y de qué es exactamente, ¿no? Y es entender que el cuerpo humano está preparado siempre para la supervivencia, como si fuéramos a morirnos de hambre. Digamos que siempre tiene muchísimas estrategias para que si va a faltar alimento nos podamos alimentar y no morir de hambre, pero en cambio cuando nos pasamos, cuando es un exceso, ahí digamos que el cuerpo casi no está preparado, ¿no? Que no está preparado para tener kilos de más, que no está preparado para pues un exceso de alimentos. Entonces ahí entra un tema en conflicto, ¿no? Porque si no, uno se pregunta si es malo para la salud, ¿por qué existe este tipo de hambre? Entonces, bueno, vamos teniendo eso claro, ¿no? Porque yo creo que es la base para entender un poco qué es el hambre emocional y sabiendo que el hambre física es algo positivo, realmente es lo que nos ayuda a recordar que tenemos que seguir ingiriendo alimentos para tener energía y para poder seguir nuestras actividades. Eso por un lado, pero claro, eso luego nos lleva a una serie de confusiones, a no diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional. Entonces, bueno, partimos de ahí y vamos a pasar a hablar de qué es el hambre emocional, ¿no? Porque realmente, ¿cómo llega a nosotros? Es importante tener en cuenta que cuando uno come de forma emocional, realmente hay un déficit. Por cualquier motivo hay una carencia en nosotros. Yo por mi experiencia, sobre todo en la consulta, que es cuando entro más en detalle, ¿no? y las personas pues se abren mucho más y me cuentan pues cómo se sienten, ¿no? Antes, durante y después de ese atracón, ese comer de más, ese comer sin hambre. He visto como un par de casos que se repiten mucho. Uno es personas que, pues que de alguna manera, de forma inconsciente, porque todo esto es muy de forma inconsciente, vamos a hablar ahora de emociones, pero ¿qué es una emoción? ¿Cómo se gestiona una emoción? ¿Y qué ocurre, ¿no? Porque uno siente una cosa, pero detrás hay otra muy diferente, las emociones secundarias. Entonces, al principio cuesta mucho diferenciar estas cosas, pero yo sí que he visto que se repite de forma inconsciente una búsqueda, cuando se come de forma emocional, una búsqueda de cariño, una búsqueda de cuidado, una búsqueda de amor, sobre todo puede ser en relación con la vida en general, pero sobre todo con la madre, ¿no? La madre es el alimento, es el primer alimento que recibimos cuando nacemos, es la leche materna. Entonces ya desde pequeñitos relacionamos el alimento con la madre, con el cuidado, con ese cogernos en sus brazos, abrazarnos, darnos calor y nutrirnos. Entonces puede estar relacionado con la madre o puede estar relacionado directamente, pues eso, ¿no? Con una falta de amor, de cariño, de cuidado hacia uno mismo también. No tiene por qué venir de otra persona externa, sino que no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Que estamos hacia todos menos hacia nosotros, que es muy común, sobre todo hoy en día, y me lo encuentro muy a menudo madres, ¿no? Con niños pequeños que trabajan y que están a tope, que están ocupándose mucho de la parte familiar, ocupándose del trabajo y una se olvida de una misma, ¿no? Y muchas veces este hambre emocional es una llamada, nos está diciendo que hay que empezar a prestar un poquito más de atención en ese sentido. Y la otra vía que veo a veces y bastante a menudo también, que se repite, es también ese hambre emocional no relacionado con una búsqueda de cariño, sino con una búsqueda de descanso. Estamos durante todo el día sin parar ni un minuto trabajando lo que hagamos, ¿no? Y realmente llegamos a casa y de repente está demostrado cómo el azúcar, cómo ciertos alimentos nos relajan, nos sacian, nos generan hormonas del bienestar, un poco que a lo mejor son todas esas sensaciones que no hemos sentido a lo largo de nuestro día, pues porque nuestro trabajo no nos motive, porque por cualquier motivo, pues puede ser eso, ¿no? Llegamos a casa y de repente pues queremos realmente relajarnos. Entonces, bueno, esos son los dos casos, como digo, los más que veo que se repitan, ¿no? Pero no quiero decir que todo el mundo tenga que estar en uno de ellos. Yo voy diciendo datos que puede que os resuenen y bueno, luego al final me vais preguntando.
Una pregunta que pongo aquí que es interesante es ¿en qué momento de la vida empezamos a comer de forma emocional? Porque cuando somos pequeños muchas veces estamos tristes o estamos enfadados y no nos da por comer. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en la vida que de repente un día pues nos sentimos mal y decidimos tomarnos unos trozos de chocolate, una tableta, un bizcocho, un bollo y sabéis que en cuanto empezamos a repetir algo muy pocas veces, ¿no? Hay quien dice 21 veces, hay quien dice algo más o incluso menos, pero eso se convierte en un hábito. Entonces, ¿en qué momento uno empieza a crear ese hábito que es interesante para tener en cuenta? Y bueno, y cómo uno se plantea ¿cuándo va a poner ese límite? ¿No? ¿Cuándo va a cambiar ese hábito? Que entiendo que todas las personas que estáis aquí escuchando hoy es o porque bien habéis sentido este hambre emocional, no quiere decir que se haga todos los días, pero sí que es algo que, bueno, pues que os apetece escuchar, ¿no? Y poder entendernos también, ¿no? Porque realmente con todos estos temas del hambre emocional, muchas veces también lo que ocurre es que hay un rechazo a realmente mirar esa frustración, esos miedos, eso que no nos gusta de nosotros y lo tapamos con alimentos y eso al principio nos hace sentir, efectivamente nos sentimos mucho mejor, aumentan las hormonas del bienestar y demás, pero esta pregunta que pongo aquí al final no nos sacia realmente y realmente a largo plazo no nos va a saciar, al contrario. Luego lo que nos sentiremos será culpable, vamos a tener una serie de consecuencias que vamos a ver ahora y nos va a hacer sentir mal. Entonces, a largo plazo no nos va a resolver ese problema que tengamos, ¿no? Que muchas veces ese es un problema en la gestión de nuestras emociones, no sabemos cómo gestionarlas y bueno, pues acudimos a algo que tenemos a nuestro alcance y comemos. Aquí he puesto esta frase que es también interesante, ¿no? Porque realmente todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para ser más felices. No hay nada que hagamos que no sea para ser más feliz. Ir a trabajar pues para ganar dinero, para tener un mejor futuro, tener hijos, lo que sea. Todo lo que hacemos es para ser más felices. Y realmente cuando nosotros comemos de forma emocional, lo que estamos haciendo es buscar la felicidad en eso. Pero eso no nos va a dar una felicidad duradera. Nos va a durar esa felicidad a lo mejor, y si lo podemos llamar felicidad, porque yo no lo llamaría felicidad, pero va a ser algo que va a durar unos segundos, unos minutos, pero después no nos vamos a sentir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues importante el tomar conciencia de esto, ¿no? Que realmente el buscar esa felicidad en otro lugar y encontrar dónde cada uno puede encontrarlo, ¿no? Vamos a hablarlo un poquito más de ello. ¿Qué consecuencias tiene el hambre emocional? Que también nos puede ayudar para decidir, para realmente automotivarnos y decir hasta aquí, voy a empezar a gestionar mis emociones, voy a poner un freno. Aquí he puesto qué consecuencias tienen a nivel más físico. Por un lado, el generar toxinas. Cuando uno come sin hambre, se generan muchísimas más toxinas en el cuerpo. Eso está demostrado porque realmente cuando el cuerpo es tan maravilloso y está todo tan perfectamente organizado que si no necesita alimentos y se los introducimos, con esos alimentos no los vamos a absorber ni nos van a ser tan beneficiosos como cuando tenemos hambre física de verdad, sino que lo que van a producir va a ser una fermentación, digestiones largas, digestiones pesadas, y esa fermentación lo que nos va a producir son toxinas en nuestro cuerpo, sustancias ácidas y sustancias que nos van a hacer bueno, pues de alguna forma estar intoxicando a nuestro cuerpo, ¿no? Tanto físico como también ese hambre emocional, esa cantidad de emociones que estamos ahí, que no estamos gestionando, que no estamos tapando, que esas emociones, esos pensamientos que no queremos escuchar, pues también nos van a ser toxinas a nivel psicológicas también, ¿no? Que tienen un efecto muy negativo en el organismo. Y luego la segunda consecuencia a nivel física es el aumento del peso. Cuando nosotros estamos comiendo de más, no necesitamos esos alimentos, lo que vamos a hacer es acumularlos y entonces eso nos va a hacer coger peso y eso nos va a hacer sentirnos peor todavía con nosotros mismos, ¿no? Aparte de la culpabilidad, pues es el coger peso, el sentirnos peor. Entonces es importante como primer paso cuando uno primero tomar conciencia de que realmente hay algo que queremos cambiar. Podemos llamarlo problema, a mí no me gusta la palabra problema, ¿no? Pero realmente sí que a uno se le enciende la bombilla, ¿no? Y entiendo que si todos los que estamos aquí es porque es un tema que nos interesa y bueno, pues una intención de cambio tenemos. Entonces, primero que se encienda esa bombilla, el reconocer que nosotros queremos cambiar algo, y el segundo paso sería el saber aprender a diferenciar primero ese hambre física de ese hambre emocional. Por eso aquí he puesto algunas características que nos pueden ayudar a hacer esa diferencia. El hambre física es algo que empieza poco a poco y es una sensación
que os podéis conectar con ella probablemente, que es esa sensación de vacío en el estómago realmente, ¿no? Tienes incluso un pequeño dolor en el estómago, empieza poco a poco y empieza esa sensación poco a poco ahí en el estómago. En cambio, el hambre emocional aparece de repente, estoy hambriento, de repente necesito meterme algo a la boca, o esa sensación que me ha pasado a veces, ¿no? que me han comentado en muchas ocasiones, es que hay momentos que no sé si tengo hambre o no tengo hambre. Realmente, si uno no sabe si tiene hambre es porque no tiene hambre. Entonces busca otra actividad, busca una estrategia para no comer en esos momentos, ¿no? El hambre emocional trae después un sentimiento de culpabilidad y puede ocurrir dos cosas. Una es que se nos antoje algo, que realmente necesitemos comer algo concreto, o que por el contrario podamos comer cualquier cosa, que seamos capaces de comer cualquier cosa. Nos da igual, abrimos la nevera y comemos, porque lo que necesitamos es esa sensación de meter algo a la boca. Luego también es una comida muy rápida en la que no se saborea, no se es para nada consciente ni de qué se ha comido, ni cuánto se ha comido, ni qué sabor tenía, nada. Se come rápido simplemente para saciar, ¿no? Y esto es más difícil para detectarlo, sobre todo al principio. Ese hambre emocional normalmente es generado por una emoción, es decir, o mejor dicho, por un pensamiento. Hay un pensamiento que normalmente lo tenemos de forma inconsciente, que no lo traemos a la mente consciente, en el que pues uno de repente, por muchas cosas que te digas, en el fondo lo que hay es una sensación de frustración, es una sensación de soledad, es una sensación de malestar por cualquier motivo, y lo que buscamos es llegar a ese pensamiento que no escuchamos, que no somos conscientes de que aparece. Tras el pensamiento aparece una emoción que nos hace sentir mal, y como no somos capaces de gestionar esa emoción ni esa sensación que están llegando a nuestro cuerpo, lo que ocurre es pues que nos tiramos a la comida, ¿no? De alguna manera queremos comer, queremos tapar todo eso, ¿no? Y como he dicho antes, el comer en exceso pues nos va a ayudar a tapar eso que no nos gusta, ¿no? Que no queremos ver, lo que podríamos llamar nuestra sombra. Aquí he puesto una frase que siempre la comento, que es: somos lo que comemos a través de todos los sentidos. Y pues con el hambre emocional estamos tratando de alimentar el cuerpo emocional con algo que solo sacia el cuerpo físico. Entonces, ese primer paso de diferenciar entre el hambre físico y el hambre emocional nos va a hacer que seamos mucho más conscientes y tener muy presente esto de: yo el cuerpo emocional no lo voy a saciar a largo plazo con ese hambre, con esos alimentos que me sacian solo a nivel físico. Bueno, llegados hasta aquí, vamos a hablar ahora de una pizca de gestionar mis emociones. ¿Cómo puedo hacer? Al principio es muy difícil, o es más complicado, no voy a decirlo muy difícil, pero sí que uno no tiene la costumbre, uno no está acostumbrado a escucharse, a sentirse. Entonces, pues ese momento que el cuerpo te está pidiendo ese brownie, ese bizcocho, eso que dices: no tengo hambre, y empiezas a ver todas las características que acabamos de ver. Es decir, es un hambre que ha llegado de forma muy rápida, es un hambre que empiezo a ser consciente de que no es un hambre física, que no es el hambre de cuando realmente llevas 8 horas sin comer, ¿no? Entonces, cuando llegas a esa sensación física, que parece física, ahí podemos aprovechar para hacer este ejercicio, que yo os invito a hacerlo, ¿no? Cogéis un cuaderno y te haces estas preguntas, ¿no? Y las sientes, incluso puedes cerrar los ojos. Primero, preguntarte qué emoción tengo, qué está ocurriendo en mí, qué emoción es esta, qué llega a mí. Y puede ayudar mucho el sentirla a nivel físico. Es decir, por ejemplo, uno de repente puede estar relacionado con sentir realmente enfado, ¿no? De alguna manera te sientes un poco enfadado, no sabes con qué ni con quién, pero te sientes enfadada. Entonces, pues sentir ese enfado. Yo, por ejemplo, los momentos que estoy enfadada, ese lo localizo perfectamente en la cara, ¿no? Notas ese enfado en la cara, o puede ser, en vez de un enfado, de repente sentir, pues puede aparecer como debilidad, o un poquito más, si investigáramos, pues son ciertos miedos que aparecen ahí, ¿no? Miedo a estar solo, miedo a que no me quieran, miedo a que le pase algo a esta persona, miedo a que pase algo a mis padres, o sea, miedos, ¿no? Que tenemos ahí todos de forma muy tapados para poder vivir en el día a día y que no nos afecte. Entonces, intentar sentir físicamente esas emociones. ¿Dónde las siento? ¿En qué parte de mi cuerpo? Si es en la zona del estómago, si es en el abdomen, si es en la garganta, me cuesta el comunicarme, me cuesta el hablar. ¿Dónde siento esa emoción? Y ser consciente de que, que ahí hay algo, ¿no? Y ayuda mucho el sentir que esa emoción
aparece en tu cuerpo para darte un mensaje, que esa emoción tú no eres, ese enfado tú no eres, ese miedo tú no eres. Todas esas emociones llegan para darte un mensaje. Entonces, abrirte a ese mensaje, que al principio cuesta reconocerlo, cuesta reconocer la emoción, cuesta ponerle nombre, cuesta sentirla y sobre todo cuesta entender el mensaje, o sea, por qué esa emoción, para qué esa emoción llega a ti. Entonces, bueno, pero este ejercicio poco a poco, según se va haciendo, yo, vamos, con mi experiencia, trabajando con gente y conmigo misma, sobre todo en mi propia práctica, cada vez va siendo más fácil y uno aprende muchísimo de uno mismo, ¿no? Y de repente aparece toda esa sombra, todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, que nos puede ayudar muchísimo y sobre todo que directamente nos afecta al tema del hambre emocional. También puede servir el respirar, el sentir esa emoción e intentar como si la estuvieras respirando, y con cada exhalación, cada vez que sacas el aire de tu cuerpo, sentir que esa emoción se está alejando de ti. Es decir, que estás abierta a ella, que no estás poniendo ningún tipo de control sobre ella, y que lo que haces es abrirte y observar, dejar que transcurra, que pase por tu cuerpo, sentirla físicamente, emocionalmente, sentir qué es lo que hace y abrirle la puerta, ¿no? Dejarla que se vaya de alguna manera. Entonces, este ejercicio de la respiración nos ayuda mucho a sentir cómo esa emoción no soy yo. Esa emoción es algo que llega a mí y se va. Es algo externo a mí, como os pongo aquí, ¿no? Siento la emoción como algo externo a mí, no soy yo. Y preguntarme si hay algo detrás de esa emoción. Porque normalmente lo que sentimos de primeras no es realmente cómo realmente nos sentimos, no es la emoción verdadera. Podemos hablar de diferentes tipos de emociones y normalmente las que sentimos, por ejemplo, he hablado del enfado hace unos instantes. Muchas veces cuando uno está enfadado, cuando uno hay gente cerca, ¿no? Que seguro que os viene alguien a la cabeza que dices que esa persona vive enfadada. Esa persona muchas veces muestra ese enfado, pero lo que hay detrás posiblemente sean miedos. Esa persona se muere de miedo, tiene muchísimos miedos en su vida y no es directamente trabajar la rabia o la ira, que se podría trabajar, sino el buscar esos miedos, el sacarlos a la luz, el escucharlos, el ver realmente si son miedos reales o irreales, si no existen de verdad. El trabajar todo eso posiblemente conseguimos que desaparezca el miedo o que se reduzcan esos miedos y directamente esa persona deja de ser de ser tan violenta, de tener tanta rabia dentro. Es muy curioso, ¿no? Esto de las emociones, ¿no? Siempre se dice lo mismo, ¿no? Ojalá nos enseñaran en el colegio a gestionar las emociones, pero es algo que no se nos enseña, que hay un déficit ahí, ¿no? Una carencia muy grande y bueno, cada uno lo hace lo mejor que puede en cada momento, ¿no? Pero bueno, pues el tomar conciencia de ello, el empezar a aplicar estas cositas que estoy comentando, puede ser algo muy, muy útil en nuestra vida, ¿no? Que nos afecte positivamente, tanto a nivel en relación con la alimentación como en cualquier otra área de nuestra vida. Aquí os he puesto esta frase, yo no soy la emoción. El tener eso muy presente, el no identificarte directamente con lo que estás sintiendo, con lo que estás percibiendo, ¿no? Todos son pensamientos o emociones o cosas que llegan, pero igual que llegan se pueden ir. Muchas veces uno no sabe cómo hacer con ello, entonces lo que haces lo conviertes en ti, te identificas con esa emoción y entonces eso tiene un efecto muy negativo porque uno cree ya que es eso, entonces cambiar, cuando uno cree que es algo, vamos a ver ahora un caso práctico, es muy difícil cambiar ya esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar a tomar conciencia de ello nos va a ayudar muchísimo. En coaching solemos utilizar algunas preguntas que yo os las dejo aquí para que cada uno las piense, medite sobre ellas, ¿no? Podemos preguntarnos en ese momento en el que realmente quieres comer y te das cuenta, de repente ya te has detectado que ese hambre no es un hambre física, sino que es claramente un hambre emocional. Puedes preguntarte, ¿cómo me siento ahora mismo? Cuando no sientes ninguna emoción, en plan, bueno, pues María me dijo que preguntara, ¿no? Que me preguntara qué emoción tenía y que la sintiera, pero ¿cómo me siento yo ahora mismo? ¿Existe esa emoción? ¿Hay algo que esté llegando a mí? ¿Qué es lo que hace que yo de repente necesite tomarme una palmera de chocolate? Luego preguntarte si ya consigues poner palabras, ya solamente el hecho de poner palabras, si te cuesta con palabras puedes ponerte a dibujar cómo te sientes, cómo te dibujas a ti mismo, cómo notas eso que está llegando, que te hace comer. Hay gente, siempre lo comento, ¿no? O me viene gente que me ha hablado de un monstruo, una sombra negra. ¿Cómo visualizarías, cómo crearías esa cosa, esa fuerza que cuando te pones a comer incluso no puedes parar, que es algo que se dice mucho, ¿no? Es que empiezo y no puedo parar, hay una fuerza que me impide parar, o sea, soy incapaz. ¿Cómo
visualizas esa fuerza incapaz? ¿Cómo créala incluso con papeles, con periódicos? Crea esa fuerza y visualízala desde fuera. Vela fuera de ti, con tus propios ojos, ¿no? Luego puedes preguntarte qué consigo con ese estado, qué es lo que estoy dejando de hacer por quedarme en este estado. Son preguntas que, bueno, os las dejo aquí porque, para que cada uno medite sobre ellas. ¿Cómo me afecta en mi día a día ese estado? ¿Cuánto a menudo aparece ese estado en mí, esa sensación? ¿Qué sucedería si lo cambiara? ¿Y qué me impide cambiarlo? Porque realmente algunos de vosotros a lo mejor ya sois conscientes de ese malestar, incluso ya lo habéis puesto con palabras, ya habéis sido consciente de ello. Entonces, si ya eres consciente de ello, hay algo que te está impidiendo cambiarlo. Y para hablar de ello vamos a hablar ahora de un caso real, ¿no? Un caso práctico que me parecía muy significativo justo hablando de esto. Y era una persona, una chica que vino a consulta. Sobre todo lo que me dijo, dice, yo sé exactamente lo que es comer sano y lo que no, aunque luego, bueno, había cosas que pudimos mejorar, ¿no? Pero me decía, yo sé que es comer sano. Lo que me ocurre es que sobre todo en los últimos meses, pero vamos, es algo habitual en mi vida, me doy atracones, realmente me pongo a comer y me decía eso justo, ¿no? Y hay una fuerza que me impide parar, no puedo parar, es imposible, ¿no? Entonces, me decía que, bueno, que había sido un tema que toda la vida había querido adelgazar, que toda la vida había querido adelgazar, se había imaginado delgada y que era un poco, pues, esa cosa que le obsesionaba durante toda la vida. Entonces, que, bueno, que había hecho miles de tipos de dietas, pero que cada vez que se ponía a hacer dietas, empezaba a adelgazar. Al principio empezaba bien, pero que llegaba a un punto que se estaba acercando a ese peso que podemos llamar ideal, ¿no? O ese peso en el que uno se podría sentir a gusto. Y de repente en esos momentos se ponía a comer, empezaban los atracones a lo bestia, hasta que volvía a coger peso, incluso superaba el peso de antes, ¿no? El famoso, bueno, efecto rebote, que aquí no sería exactamente porque estamos hablando de atracones. Entonces, con esta persona estuvimos trabajando mucho sobre el tema, ¿no? Y qué es lo que ocurría en esos momentos, porque es algo que se había repetido mucho en su vida, hasta que ella misma se dio cuenta, ¿no? Que realmente le daba pánico relacionarse desde ese peso y desde ese peso que ella había fantaseado con alcanzar. Y claro, a mí fue muy revelador, ¿no? Todo este proceso con esta persona, porque claro, yo lo que muchas veces en la vida uno tiene una meta, tienes una meta, quieres conseguir algo, incluso puede ser muy a largo plazo. O sea, llevo los últimos 10 años queriendo conseguir esto, o más a corto plazo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Imaginaros algo que hayáis deseado realmente en vuestra vida conseguir y que se haya convertido en el objetivo, digamos, en el propósito de vida, ¿no? Casi es en el proyecto personal, es conseguir ese peso en este caso, ¿no? Y de repente cuando estás acercándote ahí, lo que sientes es miedo, incluso cuando lo consigues, porque no sabes relacionarte, o sea, tu vida se queda vacía, porque todo tu objetivo lo has alcanzado y de repente dices, ¿qué hago ahora? ¿Cómo consigo gestionar esto? Puede sentirse un vacío muy grande, ¿no? Que no está ni bien ni mal, es simplemente sensaciones que a veces pueden ocurrir, que a veces no, a veces conseguimos el objetivo y felicidades, o sea, todo fenomenal, estamos felices y no pasa, y genial. Pero muchas veces aparecen los miedos van detrás ahí, parece como al acecho, ¿no? En cuanto pueden aparecen y aparecen en nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy revelador, ¿no? Entonces empezar a tomar conciencia de esas pequeñas cosas, de cosas que sentimos que se van repitiendo en nuestra vida, que se repiten. Yo siempre digo, ¿no? Cuando algo se repite en tu vida mucho es porque hay algo que aprender, y si se sigue repitiendo es porque todavía no hemos aprendido lo que teníamos que aprender con esa situación. Entonces, bueno, pues es una oportunidad, tanto cuando aparece una emoción y la detectamos, le ponemos nombre, es una oportunidad para cambiar algo. Cuando aparecen estas sensaciones, ¿no? y somos capaces de hablar sobre ello, de ponerle nombre, de trabajar sobre ello hasta que realmente uno toma conciencia, en este caso, pues eso, ¿no? La incapacidad de relacionarse desde ese punto de vista. Entonces, era muy curioso, porque esta persona siempre decía, ¿no? Que podemos llamarlo creencias limitantes en coaching, que son aquellas cosas que tenemos tan arraigadas en nosotros, ¿no? Que puede salir pues desde ese hábito que hemos dicho que se va creando poco a poco, pero esta persona solo se decía muy a menudo, ¿no? Y me lo decía mucho en la consulta, y me decía que siempre se lo estaba diciendo él, siempre seré gorda, mi vida es así y no la puedo cambiar. Entonces, si tú te estás todo el día diciendo eso, mi vida es así, no la puedo cambiar, en el momento que ves una posibilidad de cambio, te entra pavor,
porque realmente eso va en contra de lo que tú te llevas diciendo, de eso que tú tienes, esa creencia interna que tú tienes arraigada completamente en ti. Entonces hay que empezar a trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que hicimos, ¿no? Con esta persona, ¿qué es lo que fuimos trabajando? Pues empezar con cosas muy sencillas porque podéis imaginar que esta persona pues tenía una autoestima muy baja, que tenía una sumisión absoluta, ¿no? A nivel familiar, a nivel amigos, a nivel jefe y por supuesto a la pareja cuando había habido, ¿no? Que en este caso llevaba mucho tiempo sin haber, porque decía que le daba pánico. Entonces pues se puede empezar a trabajar con cosas no hace falta hacer cambios muy grandes, puede ser simplemente el observar cómo está uno físicamente. El cuerpo da seguro que habéis leído, ¿no? Conocéis el tema de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal da muchísima información, mucho más que la información verbal. Entonces, simplemente el hecho de observar tu postura cuando estás hablando con los demás, observar cómo te mueves, cómo tienes colocados los hombros, cómo tienes colocada la barbilla, cuánto más hacia abajo, más hacia arriba, ¿no? Cómo tienes colocado tu cuerpo ya te va a ayudar y sobre todo lo que va a ayudar es visualizar cómo te gustaría relacionarte, es decir, cómo sería esa postura que te gustaría tener en esa conversación o en eso que va a ocurrir cuando hablas con tu jefe, cuando hablas con tu familia, con tus amigos, cómo te gustaría estar, o sea, qué postura te gustaría tener, cómo te gustaría moverte, cómo te gustaría hablar, ¿no? ¿Cómo te gustaría hablar desde ese objetivo que tienes, que en este caso estamos hablando del peso ideal? ¿Cómo podrías relacionarte con el entorno? Es decir, crear una realidad en la mente, porque muchas veces si no existe esa realidad es muy difícil que cuando nos estamos acercando a ella realmente pues no aparezcan todas esas creencias limitantes, porque uno no se lo cree y si no te lo crees pues no lo puedes crear, ¿no? Y es un poco la frase que ponemos aquí, creer para crear. Realmente si tú ya te has visualizado en esa situación, has creído en ti y lo has visto, te has visualizado hablando, moviéndote, te has visualizado con ese peso, va a ser mucho más fácil que cuando te encuentres en esa situación pues ya verlo como algo dentro del cambio y de lo diferente, pero verlo como mucho más real, ¿no? Entonces, bueno, fue un caso muy, muy interesante, ¿no? Y a mí me hizo aprender mucho y lo quería compartir, me parecía justo que venía al caso, ¿no? Entonces, aquí, cambiando un poquito de tema, he traído un pequeño ejercicio que es... puede servir por lo menos para tomar conciencia, y es antes de comer, durante y después, ya sea hambre físico o hambre emocional, cualquier tipo de hambre, hacernos una escala. Podemos hacernos una escala de 0 a 10 y marcarnos 0, que sea no tengo nada de hambre, y 10, que tenga mucho hambre. Entonces marca de 0 a 10 cuánto hambre tienes. Puedes hacerlo antes de comer, durante y después. Eso ya te va a hacer a hacer estar muy consciente en lo que estás haciendo, en lo que estás, en cómo te sientes. Ese pequeño parón de preguntarte cuánto hambre tengo. Entonces aquí os he puesto una escala que he puesto, bueno, pues me siento llenísimo, me siento mal. El segundo nivel sería estoy incómodo, he comido demasiado. Cómodamente lleno, estoy satisfecho. El siguiente podría ser el cómodo, ni hambre ni lleno. Comienzan las señales del hambre. Me siento con hambre, estoy preparado para comer. Estoy muy hambriento, me cuesta mucho concentrarme en algo más, o estoy muriéndome de hambre, estoy irritado y mareado. ¿No? Es decir, podemos hacerlo con números. Si resulta más fácil, os podéis escribir esta lista, que son 9 o 10 apartados en los que puedes realmente marcar con una X, ¿no? Escríbela en el ordenador, si no, y te escribes ahí, que tengas un hueco donde puedas ir escribiendo, o en tu cuaderno, que yo siempre recomiendo coger un cuaderno y empezar a escribir ahí, pues ves marcándote cuánto hambre tienes, y ya solamente eso te va a ayudar mucho, esa toma de conciencia. Y si puedes hacerlo pues antes, durante y después, pues muchísimo mejor. Bueno, ¿qué consejos me gustaría compartir con vosotros para comer de forma más consciente? Pues, por ejemplo, el saborear los alimentos. Justo lo contrario a lo que estábamos hablando de comer rápido. El saborear los alimentos, el masticar todo lo que se pueda. Incluso pues, se puede dejar el tenedor
en la mesa, ¿no? Yo siempre recomiendo dejarlo al menos una vez, deja el tenedor una vez, mastica y luego vuelve a cogerlo. No tengas la necesidad de estar todo el rato con el tenedor, porque cuando tienes el tenedor en la mano coges mucha más comida y mucho más rápidamente. Luego da al acto de comer la importancia que tiene. Muchas veces comemos en cualquier lugar de cualquier manera y realmente, como lo que decía antes, los alimentos nos ayudan a obtener energía, es decir, nos van a ayudar a sentirnos mejor. Entonces, verlo como algo positivo, ese hambre física, y el hambre emocional, ver cómo se puede gestionar, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista mucho más de gestión emocional. Luego, algunos otros consejos, pues puede ser el no beber mientras estás comiendo. Incluso el cerrar los ojos cuando estamos comiendo se saborea mucho más. Es muy curioso, ¿no? Cuando cierras, digamos, uno de los sentidos, desarrollas mucho más otros sentidos. Entonces, todo eso te va a ayudar a hablar menos cuando estamos comiendo, estar tranquilos, el hacer unas respiraciones antes de empezar a comer. Todo esto nos va a ayudar un poco, pues eso, a comer de forma mucho más consciente, ¿no? Y os hago esta pregunta porque es un poco, pues desde que hemos empezado al principio, ¿no? ¿Qué relación tienes con la comida? Muchas personas con el tema de coger peso, con el tema de los atracones, tienen una relación con la comida de premio-castigo completamente, de he hecho algo bien y me premio con algo que no es bueno para mi salud. Y eso genera muchas controversias a nivel mental, ¿no? ¿Cómo veo los alimentos? Como algo que me puede aportar energía, sentirme bien, sentirme ligero, o es algo que, bueno, pues me siento el 90% de las veces he comido en exceso, que me va a generar pues coger peso de más y ¿qué relación, ¿no? Yo os invito a que os hagáis esa pregunta porque es muy muy interesante. ¿Para qué como? ¿No? Sería otra manera de hacerte esta misma pregunta. ¿Para qué como y qué relación tengo con la comida? ¿Qué me aporta esos alimentos? ¿Y cómo puedo comer de forma más consciente, de forma bueno, pues más saludable para mí? ¿Y cómo puedo gestionar, con todo lo que hemos ido comentando, esa parte de bueno, pues hambre emocional, ¿no? De cómo puedo gestionar mis emociones. Bien, y un poquito hasta aquí era la charla de hoy. Voy a comentaros ahora un par de cursos que tenemos relacionados con estos temas, si os interesa, y después damos paso a las preguntas para que cualquier duda que os haya ido saliendo, pues que me lo podáis preguntar. Tenemos un curso que se llama así, Alimentación, Emociones y Coaching, que es un curso cortito, como veis es 1 mes y medio, 6 semanas, y está enfocado a cualquier persona realmente, cualquier persona que quiera realmente pues entrar en profundidad a todo esto que acabamos de estar comentando, empezar a, bueno, pues hay una parte de qué es una alimentación saludable, hay otra parte de las emociones, y todo se trabaja desde el punto de vista de coaching, ¿no? Herramientas de coaching, bueno, porque yo creo que es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Que es no que alguien, en este caso, pues la información de estos cursos, ¿no? Que además, bueno, pues aparte de la parte de teoría, pues hay vídeos, hay foros, es una cosa muy práctica, ¿no? Que no es como un libro, pero sí que todas estas herramientas de coaching nos ayudan mucho a, bueno, pues a verlo desde otro punto de vista, ¿no? A trabajarlo, a gestionarlo muchísimo mejor. Y este sería más enfocado eso, a nivel, pues a cualquier persona, a cualquier público, no hace falta tener conocimientos de ningún tipo, simplemente querer conocer cómo alimentar nuestros cuerpos, ¿no? No solamente el físico, sino cómo alimentar de forma correcta nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Y este curso, el segundo, es un poquito más largo, este curso es de coaching nutricional, que se puede acceder, es un curso más orientado a nivel profesional, se puede acceder si queréis seguir profundizando sobre este tema, pues se puede hacer primero el que he mostrado primero, que es para cualquier persona, para todos los públicos, y después sería este, ¿no? O si tenéis algún conocimiento de nutrición, o si ya os dedicáis al tema de la salud, pues desde fisioterapeutas, a psicólogos, a médicos, a enfermeros, cualquier rama relacionada con la salud, pues puede ser un curso que te pueda dar muchas herramientas para un poco de cara a tus pacientes, ¿no? Y dicho esto, vamos a comenzar las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a encender mi vídeo. Hola de nuevo. Y nada, y cualquier pregunta que os haya ido surgiendo a lo largo de la charla que hemos ido hablando, pues yo encantada de iros contestando.
Mira, ya hay por aquí algunas preguntas. Me dicen, ¿qué puedo hacer para dejar de ver la comida como un premio o castigo? Si siento que me estoy pasando, me castigo comiendo cosas que creo que son saludables, pero no me apetecen. Mientras que si siento que voy bien, me premio con cosas que sé que no son buenas, pero me apetece, como donuts, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues como estábamos comentando antes, el tema del premio castigo, ¿no? Que es un tema muy curioso porque uno busca premiarse con algo que no es bueno para la salud, que es contradictorio completamente. Yo te invitaría a pasar un poco a ir pasando por los pasos que hemos ido comentando. Primero, hacerte esa pregunta por la que hemos terminado, y es ¿para qué como? Es decir, ¿qué relación tengo con la comida? ¿Cuándo empezó esa costumbre, ese hábito de esa relación premio-castigo? El ver qué te puede motivar a ti para realmente hacer un cambio en ese hábito, qué te llevó a adquirir ese hábito y qué razones te puedes dar a ti misma o a ti mismo que realmente te convenzcan para que pues cambiar ese hábito. Otra forma es cambiar esos hábitos por otros más saludables. Es decir, cuando como ya sabes, además tienes diagnosticado, aquí tienes muy claro, ¿no? Cuando decía antes, el saber exactamente por qué comemos, o sea, por qué nos estamos, ese hambre emocional, que es clarísimo, ¿no? No tienes hambre, pero te estás premiando porque has hecho algo bien y te premias con algo que no te viene bien para tu salud. Entonces, analizar ahí, una vez que lo detectas, pues ¿qué podrías hacer para realmente alimentar porque te estás premiando con algo porque necesitas un premio, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes premiar que no sea con la alimentación? ¿Qué te puedes premiar? Que puede ser, pues, se me ocurre, ir al teatro ese día, el quedar con una persona que te apetece quedar. O sea, ¿qué hay detrás que te lleva a necesitar ese premio? Y sobre todo, que te quieres castigar, has hecho algo mal y te quieres castigar y ¿qué ocurre? ¿No? ¿Por qué te quieres castigar? Es decir, analizar qué hay detrás, ¿no? Que viene un poco con esa gestión de las emociones, el poner nombre a esas emociones secundarias que están escondidas detrás de ese querer premiar o querer castigar. ¿Cómo podrías gestionarlo con los pasos que hemos ido comentando, ponerle nombre a ese malestar? Porque realmente detrás hay algo que te está llamando, ¿no? Te está diciendo, escúchame, que hay algo que quiero mejorar, y de forma inconsciente es ese mensaje, pero de forma consciente lo que te dices es me voy a premiar porque he hecho algo bien, ¿no? ¿Por qué necesitas ese premio? Muchas veces puede ser quién no te está premiando, de quién necesitas ese premio. Pues habría mucho que investigar, ¿no? Pero yo te sugiero la gestión de las emociones que hemos estado comentando, el buscar otras técnicas, trucos. Puede ser, por ejemplo, pues como ya sabes que te premias con eso, cada vez que te quieras premiar con eso, tomar conciencia de ello y decir, no, pues como sé que ese es el hábito que quiero cambiar, lo tienes muy detectado, elegir esos hábitos que podrían sustituir a ese hábito, el irte a dar un paseo, el irte al teatro, el quedar con una persona, el ponerte a dibujar. Cualquier cosa que te pueda desviar el pensamiento de la alimentación. Por ejemplo, yo siempre digo, el comer menos cantidad es un seguro para la salud, ¿no? Entonces, cuando intentamos comer menos, a veces no tenemos la medida correcta, ¿no? Entonces, pues ponte un poquito menos de cantidad en el plato, y lo que puedes hacer es comes esa cantidad y después lo que haces, por ejemplo, es ponerte a lavar los platos. Te pones a lavar los platos y dices, vale, pues en 10-15 minutos, que es más o menos ese tiempo en el que, cuando estamos llenos, ese mensaje que llega a nuestro cerebro para decirnos no hace falta que comas más, estamos ya saciados, pues vete a lavar los platos. Y si después de 10 o 15 minutos sigues teniendo hambre, en ese caso come un poco más, pero si no, déjalo 2-3 horas hasta que vuelvas a tener hambre y entonces ahí vuelves a comer. No sé si te han resuelto un poco la duda, si no me vuelves a preguntar. Otra persona pregunta, ¿por qué mi cuerpo retiene tantos líquidos cuando siento cierta ansiedad emocional? ¿Cómo puedo evitar o gestionar esta retención de líquidos? Siempre miro bien mi alimentación y no me lanzo a comidas tóxicas, sino que mantengo ciertas rutinas alimenticias y aún así me ocurre esto. Bien, pues esto podríamos trabajarlo de dos maneras. Una, por la parte de la alimentación,
que te diría, pues bueno, pues puedes empezar a utilizar infusiones que ayuden a la retención de líquidos, como puede ser la cola de caballo, el diente de león, la ortiga, el cardo mariano en extracto en vez de en infusión, es decir, infusiones que te ayuden a la retención de líquidos. Luego, a través de los alimentos, eliminar aquellos alimentos que produzcan retención, como puede ser exceso de sal, exceso de proteínas de origen animal, exceso de quesos, exceso de harinas y productos horneados. O sea, eso por un lado, ¿no? La parte de la alimentación podrías ayudar de esa manera. Y por otro lado, trabajar un poco esa ansiedad emocional, esa gestión emocional que no estás sabiendo gestionar bien y que te hace acudir a la comida. Entonces, un poco los pasos que he ido de gestionar, de ponerle nombre a esa ansiedad emocional, cómo la sientes, porque a ti te viene ansiedad emocional, pero detrás hay mucho más, detrás hay infinitamente mucho más que está en el inconsciente, que uno no es consciente, ¿no? Entonces, preguntarte, escribir, cuando sientes esa ansiedad emocional, coge una hoja y ponte a escribir lo que vaya saliendo. No intentes que sea coherente, es algo para ti, solo para ti. Entonces ponte a escribir a ver con qué te sorprende tu mente, ¿no? Que es muy curioso eso también, que es un ejercicio que os recomiendo a todos, ¿no? Si no lo habéis hecho alguna vez, y es por las mañanas cuando te levantas, coger una hoja en blanco y ponerte a escribir. Te pones a escribir y dejas que salga ahí todo. Y deja salir todo lo que realmente luego te va a afectar en el día a día y te va a impedir que hagas tus actividades, ¿no? Que esté esa mente de forma pues sin parar un minuto, saltando de una cosa a otra. Entonces, bueno, pues todas estas cosas que hemos ido comentando, pues puedes ir probando, ¿no? Tanto con la parte de alimentación como la parte de la gestión de las emociones, y preguntarte de vez en cuando sientes esa ansiedad, ¿qué hay detrás? ¿Qué más hay? Porque hay muchísimo más, ¿no? Aunque al principio parezca que no, que es una ansiedad, que la sientas. ¿Dónde la sientes? La ansiedad normalmente se siente mucho en el pecho, ¿no? Te cuesta respirar. Siéntela y relaciónate con ella, y haz lo que te he comentado de la respiración. Inspira, y al expirar siente que esa ansiedad se va, que ya no eres tú, ¿no? Siguiente pregunta. Nos comentan, he escuchado antes y lo acabas de decir ahora, que un primer paso para controlar la emoción que nos hace comer sin necesitarlo es nombrarla, ponerle nombre. ¿Esto es así? Y si sí, ¿por qué? Bueno, porque es un proceso que a nivel emocional, el poner nombre a esas emociones es como cuando tienes un problema y de repente se lo cuentas a alguien y notas como un alivio tremendo. Dices, "Ay, no sé por qué no se lo conté a alguien antes, ¿no? Llevo con ello en la cabeza no sé cuántos días y no". Entonces parece como cuando le pones nombre a las cosas, cuando lo hablas, cuando lo escribes, cuando lo dibujas, cuando lo sientes, empiezas a gestionar esa emoción, y de repente esa emoción que te ha ido torturando o te ha ido obsesionando durante mucho tiempo, de repente se difumina. Y esa cosa que decíamos de sentirla como algo externo a ti, que tú no eres esa emoción, vas a dejar de identificarte de alguna manera tanto con ella. Es un poco lo que hablaba de las creencias estas limitantes que te ponía el caso. Yo siempre he sido gorda, o siempre voy a ser así. Tú te identificas tanto con eso que es muy difícil que eso sea diferente. Entonces, cuando uno ves esa emoción y tú te piensas que no, porque es que yo soy una persona que tengo mucha ansiedad, ¿no? Gente que dice, no, es que siempre tengo ansiedad, o no, ¿no? Entonces, sientes ansiedad, vela como algo externo a ti, algo que no te pertenece, algo que llega a ti pero que no eres tú. Eso te va a hacer que de repente esa sensación de malestar va a desaparecer. Pruébalo y nos comentas, ¿no? Y ya verás cómo cambia. ¿Se puede acelerar el metabolismo? Me han dicho que lo tengo muy lento. Sí, muchas veces cuando uno tiene el metabolismo lento, pues bueno, uno retiene más líquidos, uno tiene más peso y es más difícil perderlo, sobre todo, ¿no? Esa es la diferencia de dos personas que se pueden hacer una dieta X. Una persona pierde peso muy rápidamente y otra lo pierde más lentamente, ¿no? Entonces, si quieres acelerar el metabolismo, pues mira, algunos trucos son: uno, el hacer deporte. El hacer deporte acelera mucho el metabolismo. Otro puede ser el comer menos cantidad, pero mucho más a menudo. O sea, muchas veces gente que quiere adelgazar y lo quiere adelgazar haciendo un ayuno durante un día o no como durante todo el día y luego por la noche me doy el atracón, o aunque solo tenga una comida al día y lo haga por la mañana, que parece como que lo fuera a quemar durante todo el día. Siempre que comemos, o sea, que hacemos unas paradas sin comer muy largas, eso enlentece mucho el metabolismo. Entonces, comer eso, poquito, ¿no?
Y luego el deporte que te comentaba antes también ayuda a acelerar el metabolismo. Aprender a respirar de forma correcta, que parece curioso, también puede acelerar el metabolismo. Aprender a respirar de forma abdominal, que muchas veces respiramos solo con la parte alta del pecho, la parte más alta de los pulmones, y no utilizamos toda la capacidad pulmonar. Eso nos va a afectar y nos va a enlentecer el metabolismo, porque está muy, muy relacionado la cantidad de oxígeno que metemos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Todos los procesos que tienen en nuestro cuerpo, pues el respirar de forma correcta te puede ayudar. Otra pregunta nos hacen por aquí: ¿conviene saciar el hambre emocional con algo saludable en vez de con el antojo mientras consigo controlar mis emociones, o es contraproducente? Bueno, pues mira, aquí tengo una respuesta. Te voy a, cuando me hacen esta pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Que todo a lo que te resistes, ¿no? Todo a lo que te resistes persiste. Esto está más claro que el agua, ¿no? Basta que te digan no hagas X, le dices a un niño no grites, el niño en el instante de después lo que va a hacer va a ser gritar. Entonces, si tú realmente tienes un antojo, te apetece algo muchísimo y eres capaz de sustituirlo por algo saludable, te digo, genial, hazlo. En el caso peor, tómate un poquito de ese antojo. No, a lo mejor en vez de tomarte la palmera entera, toma un par de, si lo consigues controlar, que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Si es posible, pues sí, date el antojo y un poquito menos de cantidad. Y mientras tanto vete gestionando, ¿no? Ahí un poco todo lo que hemos ido diciendo. Porque si tienes el antojo y no haces nada y sigues con ello en la cabeza, otra cosa es que te pongas a hacer otra actividad, lo que estábamos diciendo, y que ocupes tu mente en otra cosa. Y como realmente ese hambre no es física, si consigues que ese hambre desaparezca, porque realmente no existe, es un hambre que no existe, ¿no? A nivel de necesitar masticar algo, pues te vas a olvidar de ello. Pero si eres incapaz de pensar en otra cosa, es algo que realmente lo tienes ahí y sientes que hasta que no lo comas no vas a parar, cómelo, porque si no lo comes, eso se va a ir aumentando, 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 y al final, en vez de querer una palmera de chocolate, te vas a acabar comiendo 4. Entonces, bueno, pues ahí busca tu medida, ¿no? Pero una forma, sí, por algo más saludable, estupendo. Pero sí que es verdad que genera más toxinas, ¿no? Como hemos dicho antes, pero bueno, infinitamente mejor comer sin hambre algo saludable que algo que no es saludable. Aquí hacen otra pregunta. Concepción nos pregunta: ¿es cierto que la emoción del miedo es la que nos hace engordar? Bueno, pues yo sí que creo que el miedo esté detrás de muchas de las emociones, otras muchas emociones que sentimos y ponemos nombre. Tanto como decirte que es la que nos hace engordar, pues no te podría contestar al 100%, ¿no? Creo que cualquier tipo de malestar nos puede hacer generar esa frustración, pero sí que siento, o sea, hay una parte grande, ¿no? en tu pregunta y que comparto, que es que muchas veces cosas, como he dicho antes, de la ira, ¿no? Que es una emoción que podemos considerar, bueno, pues esa ira muchas veces, esa violencia, suele estar relacionada, esa persona que tiene mucha violencia, suele ser una persona con muchos miedos detrás, pero que tapa esos miedos a través de la rabia. Es decir, el miedo yo creo que es una emoción que está muy arraigada en todos nosotros, y que de forma inconsciente está ahí, y de forma consciente la traemos al consciente con otras sensaciones, con otros... entonces, bueno, pues veo mucho sentido, ¿no? en lo que estás preguntando. Pero claro, no, sí, te podría decir que sí. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se puede motivar a un adolescente de 14 años para que coma sano e intente no tomar refrescos y bollería industrial? En casa tenemos una alimentación sana, pero él, en cuanto puede, se compra bollería industrial. El tema de los adolescentes... bueno, pues está muy relacionado, claro, con la publicidad, con toda esa información, con querer hacer justo lo contrario a lo que le dicen sus padres, a querer ser diferente, al crear esa personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues, por ejemplo, busca cómo puedes hacer, pues, por ejemplo, hamburguesas, pizzas o incluso bollería. Es decir, hacer un bizcocho en casa, pero en vez de harina blanca, hazla con harina integral. Busca hacer hamburguesas vegetales y que sean saludables y con unos panes integrales y de buena calidad, con lechuga, con tomate, con zanahoria, que le puedas poner en esa hamburguesa. Busca pizzas que puedas hacer con masas integrales también, pizzas en casa, cosas que le entren por la vista.
que realmente le entren un poco similar a lo que él le apetece. Si en ese caso me pones la bollería o los refrescos, bueno, pues ahí habría que ver también por qué el cuerpo le está pidiendo refrescos, ¿no? Muchas veces ahí falla un hidrato de carbono integral potente. Cuando uno no toma hidrato, y me refiero, por ejemplo, a un arroz integral, un pan integral, cosas integrales, eso va a hacer que la glucosa vaya saliendo a la sangre poco a poco. Cuando no tenemos esa glucosa en la sangre que va poco a poco, el cuerpo nos pide Coca-Colas y cosas que nos suban la glucosa de forma muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar en profundidad, pero bueno, de forma general te podría decir eso, que intentes utilizar alimentos que se parezcan a esos alimentos que él quiere, esa bollería, pero de forma saludable, ¿no? Con harinas, pues en vez de harinas, hacer panes en casa, incluso intentar que él tu hijo, ¿no? se involucre, que crear en vez de con levaduras químicas, pues utilizar levaduras madre. Es decir, investigar, ¿no? Con qué recetas, qué se podría cocinar de forma saludable, pero que se parezca a aquello que él o que ella quiere, ¿no? Que le está pidiendo el cuerpo. Aquí hay otra pregunta. Los pistachos me suelen sentar muy bien a nivel anímico y físico, pero no entiendo por qué los pistachos tostados del Mercadona me ponen mucho peor. Bueno, pues siempre los frutos secos, cuando los compramos ya tostados, ¿no? Que entiendo que ya están nuevamente tostados, sobre todo los pistachos, lo que llevan son muchísima sal cuando están procesados de alguna forma, ¿no? O que estén tostados, ¿no? Me voy a las almendras, a los anacardos y demás. Todo eso nos va a producir, los han sometido a muchísimo calor, entonces nos va a producir muchísima retención y normalmente pues esto en los supermercados grandes, ese calor, esa cantidad de sal, pues nos va a producir muchísima retención y malestar. Cuando compramos los pistachos o los frutos secos es mejor comprarlos en sitios donde se puedan comprar crudos, y si te apetece tostarlos, pues tostarlos tú al horno, ¿no? Porque cuando se tostan al horno cogen un sabor que parece que les hubieras echado sal, están luego muy muy ricos. Entonces, bueno, y luego el no tomar demasiado, porque muchos frutos secos bloquean mucho el hígado. Entonces nos hacen pues estar más nerviosos, incluso nos pueden estar más hiperactivos, incluso desarrollar más la emoción de la rabia, ¿no? Que está relacionada con el hígado. Otra pregunta. Mi problema es con los dulces. El cuerpo me los pide tarde por la noche. Muchas veces sé que no es hambre porque lo siento, pero me apetece eso dulce. ¿Qué me aconsejas? Bueno, pues aquí vuelvo a lo mismo. Por un lado hay que trabajar la parte de la alimentación, que cuando nos apetece el cuerpo esto daría para infinito, podríamos estar una hora más hablando del tema del dulce. El tema del dulce por la noche, con la parte de la alimentación física, mis recomendaciones es que metas hidrato de carbono integral al mediodía, si puedes por la mañana, al mediodía, incluso a media tarde, que puede ser en forma de pan integral, arroz integral, avena, trigo sarraceno, cualquier cereal en grano, puedes cocinarlo igual que el arroz integral, y que siempre haya un hidrato de carbono sobre todo si cenas además tarde, no sé a qué hora cenas, por lo menos por la mañana en el desayuno, al mediodía y a media tarde. Luego, aparte, que por la noche metas, incluso también al mediodía, muchas verduras dulces, mucha verdura como la calabaza, la zanahoria, cocinadas mucho tiempo a fuego lento, pueden ser en forma de cremas, pueden ser en forma de esos trocitos al horno, con alguna salsa que puedas hacer rica, es decir, muchas cosas que sean bastante dulces. Puedes también cocinarte y eso también puede ser una opción para esos momentos que el cuerpo te pide algo dulce a última hora antes de irte a dormir o ya es tarde por la noche, que utilices frutas cocinadas, como pueden ser una manzana asada, como puede ser una compota de frutas. Cualquiera de esos alimentos son muy dulces, pero son muy saludables y no te van a hacer coger peso. Eso en cuanto a la parte de la alimentación. Esto sería mucho más en profundidad, ¿no? Tendríamos que verlo y ver exactamente lo que estás comiendo para ver si se puede cambiar. Pero bueno, eso en general. Y luego a nivel emocional, pues un poco que observes, ¿no? ¿Por qué el cuerpo te pide dulce? O sea, ¿cómo te podría decir? ¿Qué nos hace que falte el dulzor en nuestra vida? ¿Qué nos podría aportar ese dulzor
¿qué buscamos con ese dulzor? Queremos dulzor en nuestra vida, entonces si es el cariño, es el qué podemos desarrollar ahí, qué cambios podemos hacer en nuestra vida. Esto es un tema muy profundo, ¿no? Y habría que verlo muy en profundidad, tu caso particular. Pero realmente cuando el cuerpo nos pide tanto dulce, lo que queremos es, por un lado, relajarnos después de mucha actividad durante el día. Entonces, a lo mejor te estás pasando de actividades, hay algo que pudieras hacer para reducir esa cantidad de actividades que haces a lo largo del día. Hay algo más que pudieras hacer para cuidarte, para generar ese dulzor que tu cuerpo te está pidiendo a última hora de la noche. Hay algo que puedas hacer para cuidarte, ¿no? Para tenerte presente, ¿no? Para cuidarte un poco más y bueno, pues en tus relaciones, contigo misma y demás. Además, esta persona nos está añadiendo que intentáis a dormir temprano para evitar el momento del dulce, porque le pasa siempre tarde. Claro, eso es las dos cosas. Por un lado, cuando no has tomado hidrato de carbono integral a lo largo del día, el cuerpo necesita glucosa y nos lo va a pedir de forma, pues eso, nos lo va a pedir de forma, no nos lo pide en forma de arroz integral a las 12 de la noche, nos lo pide en forma de bizcocho. Entonces, bueno, pues ver cómo lo puedes hacer a través de los alimentos con los cambios que te he dicho y luego, bueno, pues mira a ver si puedes sustituirlo por las compotas, por las frutas cocinadas y, bueno, pues observar qué hay detrás de ahí, ¿no? ¿Qué cambios puedes hacer en tu día a día para cuidarte un poco más, ¿no? Un poco los casos que he ido comentando, si son tu caso y ver ahí si hay algo que alguna idea, ¿no? El ir sustituyendo y observar si realmente pues se empieza a reducir esa necesidad de dulzor. Y bueno, pues se nos va a ir acabando el tiempo. Os agradezco muchísimo a todos la participación. Si tenéis cualquier duda, que aparte de todo lo que hemos ido hablando, nos podéis escribir a través del email del Instituto Nutrecel, que es info@instituto-medio-nutrecel.com. Y tanto pues si queréis la presentación que hemos hecho como bueno, pues alguna duda que os surja en algún momento, mira, está justo Ezequiel dándoos las gracias y poniendo el email del Instituto Nutrecel. Y nada, seguiremos haciendo charlas, espero que os haya interesado, muchísimas gracias de verdad por haber participado y bueno, estamos en contacto, que tengáis una buena tarde, gracias.